Yo quiero saludar al presidente de la República, Javier Milei, como siempre, muy atento. Presidente, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Lo mismo, lo mismo. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Bien, digamos, y con el convencimiento total y absoluto de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. ¿Sabe que, si quiere, arrancamos con esto? Hace un par de semanas nos visitó Guillermo Francos aquí, hablaba de que había sido una buena semana para el gobierno, y a partir de allí como que muchos números, muchos valores lo empezaron a acompañar en varias semanas seguidas. Y recuerdo alguna vez que usted dijo, bueno, cuando empiecen a venir las buenas noticias van a empezar a venir de forma consecutiva y seguida. ¿Estamos en una etapa donde se empiezan a recibir buenas noticias para la Argentina? Absolutamente, Gabriel. Cada indicador que sale es un indicador que arroja resultados muy positivos. Cuando vos mirás los números de actividad y los mirás de la manera correcta, cuando vos estás saliendo de un proceso recesivo, Argentina había ingresado en el proceso recesivo ya en el 2023, o sea que Argentina ya venía en caída. Tuvo una cuestión de anabólicos en la previa de la campaña electoral, pero digamos la economía venía derrumbándose, y entonces cuando vos estás haciendo la salida no se mira el indicador contra el mismo mes del año anterior, sino que lo que se mira es el indicador de actividad, ¿sí?, desestacionalizado contra el mes anterior. Y cuando vos mirás eso, la verdad es que los números de actividad están todos números muy positivos, números muy fuertes. Por lo tanto, en materia de actividad, lo que se ve es que estamos saliendo. De hecho, el Fondo Monetario Internacional está proyectando, que el año que viene la economía va a estar creciendo un 5%. Por lo tanto, evidentemente, la recuperación en materia de actividad se está viendo. Por otra parte, cuando tenés los indicadores vinculados al desempleo, lo que ves es que no aumentó el desempleo. Por otra parte, si mirás el salario real, hace 5 meses seguidos que viene subiendo de manera clara, fuerte, contundente. De hecho, en los últimos 2 meses lo que se aprecia, que esto también es muy importante, que los salarios que más están creciendo son los no registrados. Esto quiere decir que la expansión de la economía está siendo robusta. 8 de cada 10 series vinculadas a actividad están yendo para arriba. Tenés, por lo tanto, no solo recuperación de salarios, además tenés recuperación en términos reales de las jubilaciones. Los niveles de actividad ya están por encima de los niveles en los cuales nosotros recibimos el gobierno, pero en el medio nosotros hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia, 5 puntos de ajustes en el Tesoro y 10 puntos en el Banco Central. La motosierra no para en ningún momento, y eso se ve todo el tiempo con las publicaciones que va haciendo el ministro Sturzenegger. Al mismo tiempo, fíjate que el Banco Mundial y el BID nos han otorgado 8.800 millones de dólares de préstamos. Por otra parte, el riesgo país, después de 5 años, volvió a perforar los 1.000 puntos básicos, terminó en cerca de 970, con lo cual eso tiene implicancias enormes en materia crediticia para que las empresas se puedan financiar a tasas más bajas. Y al mismo tiempo las batallas culturales están siendo ganadas de manera apabullante. Nosotros tuvimos que enfrentar una situación muy complicada y delicada para lo que significa los términos de la opinión pública, ¿no? Que fue el tema de enfrentar 2 leyes muy irresponsables por parte del Congreso, muy demagógicas, donde se le daba aumentos a los jubilados y aumentos a las universidades, pero sin la contraparte de recursos, una suerte de paga Dios, ¿no? Que, históricamente eso Argentina lo financió con emisión monetaria y terminó en desastres inflacionarios. El caso de los jubilados era muy grosero porque podía oscilar entre 1.2 y 2 puntos del PBI, y eso en términos dinámicos implicaba subir la deuda en 370.000 millones de dólares. Por otra parte, con el tema de las universidades lo mismo.
y sin embargo nosotros hemos dado esas dos batallas, hemos mostrado la irresponsabilidad de una parte del Congreso, digamos, anclada en la oposición destructiva, y que, bueno, lo pudimos defender con 2 vetos. Hoy, además, nuestra fuerza política y nuestros aliados ya estamos más consolidados y ya estaríamos sumando cerca de 105 diputados, con lo cual estamos, digamos, eso nos permite tener una base sólida para defender cualquier ataque irresponsable por parte del Congreso. No solo eso, sino que además, cuando uno mira los datos de inflación, el dato de inflación mayorista, que siempre es el que se adelanta, cuando nosotros llegamos era el 54%, el último dato fue el 2%, quiere decir que de niveles de inflación que viajaban al 17.000 anual, lo bajamos a niveles del 28 anual. Cuando uno mira la inflación consumidor, el último dato estuvo en torno al 3%, es decir, con lo cual ahí, digamos, 3,5, digamos, cuando uno ese 3,5 le resta la inflación inducida, que es por el crawling peg y por lo que tiene que ver con la inflación internacional, queda una inflación del 1%, quiere decir que hoy la verdadera inflación monetaria del programa viene viajando al 1%. Claro. Entonces, digamos, cuando usted mira todos los números son impresionantes, y le voy a dar el número más importante de todos. ¿Cuál es? La abrupta caída de la pobreza. Porque ahí se hicieron varias cosas, yo le diría, desprolijas y malintencionadas, digamos, en conjunción entre la oposición y claramente una parte de la prensa que quiere que le vaya mal al país, digo, porque viven de la prebenda, ¿no? Sí. Entonces, ahí es muy interesante porque cuando usted toma el dato de pobreza informado, el último dato, entonces toma y usted tiene 52%. Claro. Entonces dice, no, bueno, pero antes había 41, saltó a esto. Bueno, ahora este gobierno es responsable de haber creado 5 millones de pobres. O sea, frase de alguien, digamos, un ignorante solamente puede decir eso, porque si usted tiene datos semestrales y la situación la pobreza estaba en crecimiento, el dato que usted muestra, que es el promedio, es algo que está por debajo de lo que verdaderamente dejó, claro, ¿no? Está claro. Ese es el primer punto, con lo cual hacer esa referencia es propia de un ignorante o de alguien malintencionado. Sí, mala intención. Yo creo que hay más mala intención que otra cosa. O las dos cosas a la vez. Okay. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en realidad cuando usted el semestre lo separa en trimestres, nosotros vimos en el primer trimestre una pobreza del 55%, y cuando usted mira el segundo trimestre está en el 51%. Sí. Muy interesante esto. Ahora, sucede que hay un muy prestigioso profesor de la Universidad de Itela que se llama González Rosadas, sí, que se encarga, digo, que además es uno de los econometristas más importantes de Argentina, de medir este tipo de cosas, y lo hace con frecuencia mensual. ¿Por qué es interesante esto? Porque a él le da que al inicio del gobierno la pobreza salta al 57%, sí, y sabe que hoy está en 49%. Claro, lo que pasa es que ahora empieza a mostrarse el número real de la gestión de este gobierno. Bueno, entonces, fíjese, nosotros estamos bajando la pobreza en 8 puntos. Es enorme, Gabriel, es enorme. Claro. Estamos bajando la pobreza en 8 puntos porcentuales. Es una enormidad lo que estamos logrando. Es decir, que es alto, sí, que es aberrante, sí, que hay mucho para hacer, sí, pero ¿cuándo vio una caída de la pobreza tan abrupta en tan poco tiempo? Fíjese esto, porque entonces el punto es, bueno, está bien, pero ustedes le hicieron saltar. Bueno, en realidad el sinceramiento... Claro, puede haber llevado estos parámetros en números. Claro, pero fíjese lo siguiente, porque como nosotros medimos en Argentina la pobreza, hay distintas formas de medirla. En Argentina se mide por línea de ingresos y por línea por canasta básica alimentaria y canasta básica total, que eso después se traduce en una determinada cantidad de dinero. Suponga lo siguiente, usted tiene controles de precios, en el gobierno anterior había controles de precios, ¿estamos de acuerdo, no? Sí. Bien, entonces usted
digamos, tenía controles de precios. El gobierno anterior seguía emitiendo dinero, Sí. generaba inflación, eso se iba a otros precios, pero los que quedaban, los que se controlaban eran los que iban al índice, entonces el índice estaba subdeclarado. Claro. Es decir, que usted la canasta básica alimentaria y la canasta básica total la estaba subestimando, la estaba mintiendo, por decirlo de alguna manera. Sí, no era real. Claro, No una real. mentira estadística. Sí, Exacto, claramente. Bien, exacta. Ahora, suponga lo siguiente, usted sigue con este proceso inflacionario y los controles de precios. ¿Cuál es la consecuencia natural que ocurre siempre con esto? El desabastecimiento. Desabastecimiento. Sí. Tal cual. Recuerde que usted iba al supermercado sobre el final del gobierno anterior Góndolas y vacías. las góndolas estaban vacías. Sí, Bien, señor. exacto. Nos estábamos pareciendo a Venezuela. Sí. Entonces, en el límite los productos desaparecen de la góndola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A usted le mide el índice de precios, sí, el precio sigue siendo el mismo, pero ¿cuál es el problema? El problema es que usted, ahí no hay producto. ¿Me comprende? Mira, hay un ejemplo que hace el profesor de Pablo en un libro de política económica que es brillante. Dice, va un hombre a un bazar, entra al bazar y dice, bueno, quiero ese jarrón, ¿cuánto cuesta? Le dice, 5 millones de pesos. Pero como si enfrente está 1 millón de pesos. Bueno, vaya y compre enfrente. No, enfrente no hay. Bueno, cuando acá no haya también va a costar 1 millón. Claro. O sea, precios hay que hay. Entonces, en realidad, cuando usted hace los controles de precios, lo que no está contemplado, digamos, o sea, en el cálculo, es que usted, digamos, ese bien no está en la góndola. Es decir, es una ficción. Es más, fíjese que esto es tan alocado que en el límite, ¿por qué se sincera? Porque entonces la pregunta es ¿por qué se sincera con el costo político que esto implica tener que, digamos, hacerlo y después explicárselo a la gente, que todavía es más difícil? Porque, ¿qué es lo que pasa? Usted en el límite, si el producto no está, ¿qué pasa? No lo puede comprar y si el producto no lo puede comprar, usted se va a morir de hambre. Sí. Bueno, sin embargo, el índice dice que usted está mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que frente a esa situación donde usted se va a morir de hambre, ¿qué hace? Y va y lo sincera el precio y va y lo paga. Y es la forma en la cual el producto aparece. Sí. Por eso, cuando usted hace el sinceramiento y usted está haciendo bien las cosas, pega un salto la estadística, pero en realidad ese número ya existía antes, o podía ser todavía muchísimo peor, porque si usted tiene que ir a buscarlo en el mercado paralelo, sale todavía muchísimo más caro. Entonces, la realidad era mucho peor y usted lo que hizo es sincerarla y acomodarla. Entonces, esto es lo mismo que esos imbéciles que dicen que la culpa de la inflación es de este gobierno porque hizo saltar el tipo de cambio 200%. La pregunta es, cuando nosotros asumimos había una brecha del 200%. Es decir, la devaluación ya estaba. Sí. Había que sincerarse, nada más. Bueno, pero el sinceramiento no es un tema menor. No, porque está claro. Si usted me dice, bueno, a usted le salían los dólares por las orejas y entonces devaluó porque se le dio la gana, ok, digo, puedo entender el argumento aun cuando hubiera una brecha del 200%. Está claro. Pero la realidad es que nosotros llegamos y el Banco Central, las reservas internacionales netas eran 11.500 millones de dólares negativa. Y a eso usted le tiene que sumar la deuda por SIRA por 50.000 millones de dólares, la deuda por dividendo de 10.000 millones de dólares, vencimiento de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares de deuda con multilaterales. ¡Ey! Y encima me pasaron toda la deuda remunerada del Banco Central de un promedio de 180 días a un día. Claro. Sí. Está clarísimo. Ahora, presidente, en este contexto, yo sé que la pregunta por ahí ya le aburre porque se la preguntan en cada entrevista y yo se la quiero preguntar también. Está relacionada con el cepo y con estas miradas que hay a la Argentina hoy donde empieza a aparecer dinero de bancos internacionales para nuestro país. Yo le quiero preguntar una cuestión técnica, no le voy a preguntar de tiempos, le voy a preguntar técnicamente. Si mañana... Ese armado la pregunta denota que usted entiende. No, está bien. Yo lo que le quiero preguntar es, para salir del cepo, ¿necesitamos un preacuerdo con el fondo que llegue plata o a la Argentina para levantar el cepo no necesita del fondo o de un banco internacional para levantarlo y que llegue este dinero para el Banco Central? A ver, nosotros estamos generando todo el conjunto de situaciones para que